México reforzará asistencia en Iowa por nueva ley para arrestar y deportar migrantes. El Instituto Nacional de Migración condenó el ataque con arma de fuego en contra de las instalaciones de la estación migratoria en Tijuana, Baja California, la noche del pasado 8 de abril. Parlamento Europeo aprueba nuevo pacto migratorio y de asilo. Más de 2,000 indocumentados llegan a Oaxaca en caravana. Colombia y Panamá refrendan compromiso por atender migración en la selva del Darién. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El rompimiento de las relaciones entre México y Ecuador derivado de la violenta irrupción del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa en la embajada mexicana para secuestrar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, ha puesto en el centro de la discusión pública el tema del asilo político. El asilo político es una de las expresiones más representativas de la política exterior mexicana, un pilar que define los valores y la vocación humanista de nuestro país. Esta expresión tiene su fundamento legal en el artículo 11 de la Constitución Política, así como en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en el plano internacional en la Convención de Caracas de 1954. El asilo es individual y se concede a personas perseguidas por motivos políticos. Sus elementos son solicitud, calificación y salvoconducto. Puede ser territorial, concedido por un Estado en su propio territorio, o diplomático, concedido por un Estado en sus sedes de representación, tales como embajadas, oficinas consulares y misiones diplomáticas. Es básicamente el derecho del Estado asilante para admitir a una persona en su territorio y autorizar a permanecer en este, así como a negarse a expulsarla y no restringir su libertad de tránsito, y por ende se basa en la soberanía del Estado receptor. Como ya lo decíamos, México cuenta con una amplia tradición de asilo. Vamos a ver la siguiente pieza que nos habla de algunos casos en el siglo pasado y desde luego ya también en el siglo XXI. Vamos a ver. El asilo, a diferencia del refugio, tiene un acento específicamente político, ya que protege la vida, la libertad y la seguridad de las personas que son perseguidas por sus ideas o actividades políticas. A lo largo de la historia, nuestro país ha sido protagonista al proteger en sus representaciones diplomáticas a personas perseguidas de diferentes partes del mundo. El poeta y revolucionario José Martí pasó 2 años en México en 1875 durante un largo periodo de destierro de su país. El pensador y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre llegó a México en 1923, invitado por el escritor y ministro de Educación José Vasconcelos. Llegaba después de haber sido encarcelado en su país. El general Lázaro Cárdenas concedió asilo político en los años 30 a miles de españoles perseguidos por la dictadura franquista. Entre 1939 y 1942, México asiló a más de 25,000 españoles. Entre ellos estaba el poeta Luis Felipe y el director de cine Luis Buñuel. En 1937 también concedió asilo político al ideólogo y revolucionario ruso León Trotsky, exiliado de la Unión Soviética por José Stalin. Durante la década de 1970, el gobierno mexicano recibió refugiados de Argentina, Chile y Uruguay que huían de los regímenes militares de sus países. Entre los exiliados estaba la familia del presidente chileno Salvador Allende, destituido por el golpe de 1973, y varios integrantes de su gabinete. En 1976, durante el golpe de Estado en Argentina, el expresidente de ese país, Héctor José Cámpora, se asiló en la Embajada de México en Buenos Aires. El líder peronista permaneció 3 años en la representación diplomática mexicana hasta que en 1979 las autoridades militares le permitieron partir hacia México. En la década de 1980, miles de indígenas de Guatemala que escapaban de la guerra civil en su país recibieron asilo en México. Entre ellos estaba la activista de derechos humanos Rigoberta Menchú. En 2009, México asiló a Manuel Zelaya, el presidente de Honduras depuesto en un golpe de Estado, pero solo 2 días después Zelaya salió del país. A Honduras de todos los derechos y la garantía de la democracia hondureña.
Recientemente, tras una situación política y social convulsa en Bolivia, Evo Morales renunció a su cargo en noviembre de 2019. Morales pidió asilo político a México y el gobierno de López Obrador lo concedió atendiendo a razones humanitarias y de seguridad. En diciembre de 2022 también el presidente peruano Pedro Castillo disolvió el Congreso de su país y declaró un estado de excepción en Perú. Castillo intentó llegar a la Embajada de México en Perú para asilarse, pero fue detenido en el camino y acusado de traición. Su esposa y 2 hijos sí lograron obtener el asilo político en México. Ahora, con la irrupción del gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana, no solo se viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la de relaciones consulares, sino que atenta contra la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo político. El caso de Jorge Glass abre un parteaguas en el derecho internacional y el derecho humano al asilo. Ahora, México y Ecuador han roto relaciones, pero ¿de qué tamaño es el intercambio entre ambos países? Vamos a verlo. Según datos de la Cancillería mexicana, hay alrededor de 1.600 mexicanos en Ecuador. En este sentido, las embajadas de México en Chile, Colombia y Perú están habilitando servicios para atender a los mexicanos que se encuentran en Ecuador, así como a las 30 empresas mexicanas en territorio andino. Por otro lado, se estima que hay alrededor de 4.000 ecuatorianos residentes en México y más de 60.000 ecuatorianos migrantes en México que transitan hacia los Estados Unidos. El comercio exterior entre México y Ecuador en 2023, que es resultado de la suma de importaciones y exportaciones entre ambos países, sumó $824.008.000, apenas 0.6% del valor total del comercio mexicano, según cifras oficiales. De acuerdo con datos del Banco de México, al cierre del año pasado, las exportaciones de México a Ecuador sumaron $595.865.000, 0.1% del total de exportaciones nacionales, que sumaron $593.011.645.000. Las importaciones entre ambos países alcanzaron $228.143.000, 0.03% del total, que sumaron $598.475.369.000. Entre las multinacionales mexicanas que destacan presencia en ese país están América Móvil, Cemex, FEMSA, Bimbo, Mave, Orbia y Oxxo. Hasta el momento, ninguna se ha pronunciado al respecto. Aunque México tiene alrededor de 14 tratados comerciales con diferentes naciones del mundo, no existe ninguno directo, o sea que esté relacionado con Ecuador. Y para más información sobre lo que está sucediendo entre México y Ecuador, me da mucho gusto enlazarme con la doctora Leticia Calderón Chelus. Bienvenida, doctora, a TV Migrante Informa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y aquí lista para platicar con ustedes. Doctora, me gustaría iniciar preguntándole: el atropello ante la Embajada de México en el Ecuador no solo violenta el derecho internacional, sino también estamos ante un atentado al derecho humano de asilo político, en este caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Sí, mira, una de las figuras más nobles y más importantes en términos del derecho internacional tiene que ver con la figura del asilo político y del refugio, que no son lo mismo. Una cosa es el derecho de las personas a solicitar refugio en un país porque consideran que son perseguidos por diversas razones y por tanto el derecho internacional permite y protege el hecho de que los países firmantes accedan después de una revisión minuciosa y que se compruebe que la persona que está, digamos, solicitando el refugio, pues sí acredita esa condición y por tanto se le da esta categoría jurídica y se le recibe en un país que se supone lo va a proteger justo porque viene violentada de la situación de origen. Bueno, esto es una condición de la cual todos tenemos derecho y hay que protegerla porque justamente cualquiera es vulnerable frente a eso. El asilo político es otra figura jurídica que es muy relevante y es la que estamos tocando ahora, pero para que entiendan la diferencia, es un atributo de los estados para ofrecerle a una persona que se supone está en peligro por condiciones, sobre todo de carácter político, esa figura política, esa figura, digamos, social o que tiene una cierta relevancia para un país, ¿no? O sea, eso también se podría discutir. Bueno, el país ofrece ese asilo, esa protección internacional y no entra en la disputa, porque ahí está el detalle y creo que está la trampa de
si es o no es, digamos, deudor criminal o alguna cuestión de ese tipo, porque justamente para el Estado que lo está siguiendo, persiguiendo o que lo podría poner en riesgo su vida, pues obviamente podría considerarlo un criminal, pero para el Estado que ofrece el asilo no es esa una consideración para digamos, discutir, sino el simple hecho de protegerle y darle esa categoría para sacarlo de esa situación. Es decir, no es un salvoconducto que lo libere de una situación en la cual tenga pendientes o lo que pueda hacer en su país, sino que justamente ante la duda, el país que decide ofrecer el asilo, pues echa mano de esa condición humanitaria. Entonces, no se puede confundir el hecho de que no, es que tenía deudas o tenía un problema. A ver, eso justamente es una disputa de tipo jurídico que en todo caso, digamos, cualquier perseguido político, cualquiera en el planeta, en cualquier momento de la historia, lo es porque hay un país, un Estado, su gobierno que considera que tiene, digamos, tiene alguna cuestión por la cual lo persigue. Y otro país que considera que más allá de eso es susceptible de ser protegido en tanto que su vida corre peligro. Y esta es la situación que estamos viendo en Ecuador. Doctora, pero también hay otro caso en la región, ¿no? Hablemos también del caso peruano, donde el expresidente Pedro Castillo, pues a partir del uso de la fuerza en contra de él, pues evitó que llegara a la embajada mexicana justamente a solicitar asilo. Bueno, mira, tú estás dando un ejemplo muy importante porque al final de cuentas, efectivamente, más allá de que si para el gobierno mexicano hay o no justicia en que por qué razón estaba buscando el expresidente de Perú un asilo, el gobierno mexicano considera que es importante darle esa protección porque su vida corre peligro y no pudo dársela. Y acuérdate del caso de Evo también. Evo también estuvo en una situación en la cual finalmente pudo viajar a México y finalmente, aunque el gobierno mexicano le ofrecía el asilo, ya en ese punto se aclaró, y ojo, este es el detalle más duro que de todo, finalmente se aclaró la situación y no solamente regresó Evo, primero fue a Argentina y luego a su país natal, y ahí con unas elecciones que le dieron la abrumadora mayoría al partido al cual él pertenece, pues volvió a la vida civil como cualquiera. Entonces, frente a la duda, y ese es el principio de los derechos humanos que también tenemos que entender, frente a la duda, la salvaguarda de cualquier persona tiene que estar por encima. Y entonces no toca acreditar o seguir, digamos, corroborar al país anfitrión, que podría ser en este caso, mencionabas de Perú, si hay una disputa o había una disputa o si estaba en lo correcto o no el presidente, sino que si en ese caso una persona solicita y otro estado acredita que ahí hay una necesidad de salvaguarda, se echa a andar el protocolo. Y ojo con una cosa, esto ha ocurrido sin número de veces en el caso mexicano, es una de las figuras más, decía yo, más nobles en términos internacionales, pero que México lo ha utilizado incluso en casos de personajes que podrían no gustarnos por ser de derecha, vamos a decir, porque si de repente se cree que esto es para personas de izquierda, no lo es. Van a recordar ustedes que en algún momento México, bueno, no lo van a recordar porque muchos de ustedes seguramente son muy jóvenes, pero es echarle ojo a la historia, el Shah de Irán. El Shah de Irán. Un sí. personaje que podríamos hablar horas y horas de su papel violentador de los derechos humanos. No nos toca acreditar eso en un contexto de un país que lo recibe y que aunque al final de cuentas él no permaneció en el país sí le abrió sus fronteras. Entonces, esta es una cuestión que va más allá incluso de ideología, porque cualquiera puede ser un perseguido político y sobre todo en el caso, estamos hablando de figuras simbólicas, o sea, también creo que eso es importante entenderlo. El asilo político generalmente se da en coyunturas muy específicas de una violación inminente de los derechos políticos y humanos, y el caso de México por eso resulta siempre un ejemplo, porque las embajadas mexicanas han sido lugar de protección, lugar de salvaguarda, sin número de veces. Letras de oro de nuestra historia diplomática han puesto en alto el nombre de aquellos cónsules, embajadores que han dado realmente, como ahora lo estamos viendo en el caso de Ecuador, con el cuerpo mismo, han protegido a población que se considera, bueno, y que el país decide dar esa protección. Y doctora, ¿qué lecciones podríamos aprender
justamente ante posibles casos en el futuro inmediato. Estoy pensando en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández, que posiblemente podrían ser perseguidos políticamente desde el gobierno de Javier Milei. Fíjate que sobre todo los políticos en activo, porque ya yo hacía la distinción entre refugio y esta condición de asilo político, tendrían que estar muy preocupados porque más allá de su propia ideología, puedan en algún momento, si tú lo necesitaran o lo consideraran, los de derecha o los de izquierda, que ya quitar esa parte quiere decir que es un instrumento de tal nobleza que podría, digamos, buscarse como protección a un país que considere y que decida aportarles esa protección. Yo te voy a decir que en el caso de México, hay mexicanos que han solicitado asilo político fuera del país y obviamente digo, y lo han recibido dada que la condición o la revisión de sus casos, bueno, supone para el otro estado una digamos, garantiza o avala el hecho de que deciden dar ese asilo. Ahí sí es una cuestión de una decisión que incluso va más allá de estas razones jurídicas específicas. Entonces, lo que me parece importante es entender y sobre todo, insisto, en esta figura, para los políticos en activo, que el salvaguardar y proteger una figura tan noble implica asimismo tener siempre un instrumento legal de carácter internacional que al final puede ser la protección de cualquiera de ellos. Entonces, no hay que romper en el protocolo internacional lo que al final de cuentas se ha construido con tanto tiempo para el entorno internacional. Doctora, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este caso y por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias y yo diario, sin ningún problema. Cuando necesiten y pueda aportar, encantada. Y nos vamos a los Estados Unidos, donde sigue la tensión en diversos estados por diversas legislaciones que abiertamente han buscado criminalizar y atentar en contra de los derechos humanos de los migrantes. En Arizona, la gobernadora demócrata Katie Hobbs afortunadamente vetó un proyecto de ley que habría tipificado como delito la entrada de extranjeros desde México por cualquier lugar que no fuera un puerto de entrada. En una carta dirigida al presidente del Senado de Arizona, Warren Peterson, Hobbs dijo que la medida planteaba problemáticas constitucionales y que habría llevado a litigios altamente costosos. En una misiva enviada por la gobernadora señala que este proyecto de ley no protege nuestra frontera, será dañino para las comunidades y las empresas de nuestro estado y oneroso para el personal encargado de hacer cumplir la ley y para el sistema judicial del estado, escribió Katie Hobbs. La legislatura de mayoría republicana aprobó la medida a finales del mes pasado. Arizona, hay que señalar, se ha posicionado como una zona popular para cruces irregulares de la frontera y el proyecto de ley habría permitido a las agencias de policías locales detener a ciudadanos no estadounidenses que entraran al estado desde cualquier lugar que no fuera un punto de entrada legal. Esto en Arizona, pero en Luisiana, un proyecto de ley que otorgaría facultades a los departamentos locales y estatales de policía para detener y encarcelar a personas en el estado que hayan ingresado al país de forma irregular, ahora avanza en el Senado. Estamos hablando de una iniciativa similar a la del estado de Texas. Los partidarios de la iniciativa, como la autora de la medida, la senadora estatal Valerie Hodge, afirman que Luisiana, así señala, tiene el derecho de defender a nuestra nación. La republicana ha acusado al gobierno federal de Joe Biden de descuidar sus responsabilidades en la aplicación de leyes de inmigración, un argumento, hay que decirlo, ampliamente utilizado por varios mandatarios republicanos de todo el país y desde luego incluido el expresidente Donald Trump. Y en Iowa también parece prevalecer la xenofobia y el odio. La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, firmó el miércoles pasado una polémica ley anti-inmigrante. La ley permitiría el arresto de inmigrantes que han sido deportados del país o a quienes se les ha negado el ingreso y obligaría a la policía de ese estado verificar que los extranjeros sean expulsados nuevamente de los Estados Unidos. Los indocumentados podrían enfrentar cargos penales al convertir en delito el ingreso al estado cuando ya se les ha deportado. Iowa destinará recursos para asegurarse que el inmigrante realmente abandone el territorio. De lo contrario, será detenido nuevamente y acusado de cargos más graves.
Por su parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya expresó su preocupación por la aprobación de la Ley 2340. La ley busca la criminalización de la población migrante, ya que permitirá a oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal que arresten a personas inmigrantes por la estancia indocumentada y posibilita a los jueces del Estado ordenar deportaciones. Así lo explicó la Cancillería a través de un comunicado. La representación diplomática señaló que por medio del Consulado de México en Omaha se han implementado medidas de prevención e información para que las personas mexicanas en el Estado conozcan sus derechos, así como cuáles son las herramientas de asistencia consular y asesoría legal a las que pueden recurrir. Con 300 votos a favor, un nuevo pacto migratorio de la Unión Europea fue aprobado esta semana. El nuevo pacto busca cuestionar las políticas migratorias en terreno comunitario, endureciendo por otro lado las condiciones de entrada y de devolución. Vamos a ver la siguiente nota de mi compañera Elis de León. El Parlamento Europeo aprobó la reforma migratoria y de asilo que venía negociando desde hace 8 años y que establecerá un nuevo procedimiento común en todo el bloque para conceder y retirar protección internacional. Today we have voted in favor of a package that provides for a robust legislative framework that is the same in all member states, that puts humanity first, that understands all the different, difficult aspects of this issue, that secures Europe's external borders, that provides clarity on applicable rules, that ensures the right balance between solidarity and responsibility in full respect of fundamental rights. Se trata de un paquete legislativo que promete acortar los plazos de los procedimientos de seguridad de asilo y aumentar los retornos para reducir la inmigración. En 2023 se registraron más de 1 millón de solicitantes de asilo y protección internacional en los países del bloque, un incremento del 20% con respecto al año previo. It's time to fix our broken migration policy. Our citizens expect us to protect people fleeing war and persecution. They expect us to welcome people who come legally for work or study. But at the same time, they expect us to prevent irregular arrivals and deadly journeys, and to swiftly return those who don't have the right to stay. Establece que los Estados miembros pueden elegir entre hacerse responsable de solicitantes de asilo, aportar dinero o prestar apoyo operativo. Se actualizarán los criterios según los cuales un Estado miembro examinará las solicitudes de protección internacional, el conocido como Reglamento de Dublín. La resolución dejó un aura de insatisfacciones tanto para los euroescépticos y la extrema derecha, como para los activistas de izquierda y defensores de derechos humanos. Los textos incluyen regulaciones a la recopilación y almacenamiento de imágenes y datos biométricos a partir de los 6 años de edad a través de la ya existente base de datos Eurodac. La reforma busca establecer un equilibrio entre los países de llegada, como Italia, y los países que reciben la mayor cantidad de solicitudes de asilo. Alemania es por mucho la nación que recibe mayor cantidad de solicitudes, más del 31% del total de todo el bloque. Este país y el resto de los miembros tendrán hasta 2 años para implementar la nueva ley. Para TV Migrante informa desde Alemania, Elis de León. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.